Estamos en nuestro estudio de los atributos de Dios, el tema que hemos estado tratando estos últimos domingos con la misericordia del Señor. Hoy estaremos estudiando el atributo de la ira de Dios. Ese es el tema a tratar el día de hoy. Hoy día se ha menospreciado este atributo de Dios, aún incluso en muchos de los púlpitos de lo que se llama iglesia. En la modernidad, las iglesias modernas, decirlo, disculpen la redundancia, han menospreciado y se ha hecho tanto énfasis en el amor de Dios que se olvida hablar del amor de Dios hacia sí mismo, como lo veíamos el domingo pasado, y el celo de Dios respecto a su propia gloria y a su propia honra y a la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al hacer tanto énfasis en el amor de Dios de una forma errónea, como ya lo hemos mencionado, se ha dejado al lado el celo de Dios, su santidad, su justicia, que son precisamente atributos que también están equiparados al mismo nivel de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su gracia y todos los demás atributos que, como hemos considerado, tienen que ver con su bondad. ¿Es acaso la bondad de Dios y su amor, su benignidad, contraria a su ira, a su justicia, a su santidad? La respuesta es un claro no. En la Biblia nosotros no encontramos ninguna contradicción entre amor, justicia, ira, celo, en ningún sentido. Es más, a la misma razón humana nos hace lógica el tener celo por algo o por un objeto amado y un celo de defensa y de justicia hacia ese objeto. En nuestra misma razón humana, a la lógica humana de nosotros, en nuestro mundo caído, a pesar de todo, existe cierto sentido de celo, de amor, de un amor celoso que defiende y que odia aquello que es contrario a lo que se ama o al objeto del amor. Entonces, la ira no es opuesta al amor. En segunda consideración es que la ira es más bien, desde un punto de vista, es un aspecto del amor en el cual Dios también defiende su propio honor y aquello que Él ama ampliamente. La ira de Dios es un aspecto de su amor en lo cual Él defiende lo que ama profundamente. Pero como obviamente la definición de amor no es lo que quisiéramos nosotros que fuese, ¿sí? Vamos a definir la ira de Dios en los términos que la Biblia lo expresa. Y podemos definirla como su expresión hacia el pecado por causa de su santidad, justicia y amor. La ira de Dios es su expresión hacia el pecado por causa de su santidad, justicia y amor. Ahora, en una definición un poco más exacta, podemos definirlo como aquello que lo impulsa a aborrecer el pecado. En palabras del doctor Stephen Charnock, la ira de Dios es una respuesta justa y santa a la maldad y al pecado. Es una aversión por la injusticia, un desagrado por el pecado, una indignación contra la transgresión y un sentimiento de justicia que se ofende por la iniquidad. Eso es la ira de Dios, en palabras del doctor Stephen Charnock. Puesto que Dios es santo, recordemos que la santidad es pureza, entonces debe odiar todo lo que es impuro. Puesto que Dios es justo, debe odiar todo lo que es contrario a la justicia. Y puesto que Él es amor y se ama a sí mismo y todo lo que es excelente y bueno, entonces debe aborrecer aquello que menosprecia, es contrario y una deformación del objeto de su amor. Puesto que Dios es santo, aborrece lo que es impuro.
como es justo, aborrece y odia lo que es contrario a la justicia, o sea, a la injusticia. Y puesto que Él ama, entonces aborrece a aquello que menosprecia, es contrario y una deformación del objeto de su amor. La ira de Dios es un fuego que consume la maldad y que devora la injusticia. Al igual que los otros atributos de Dios, la ira tiene sus características que se entrelazan con los otros atributos de Dios, tales como ¿cuál? La santidad. La ira de Dios es santa. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es buena, es eterna, infinita. Pero además de eso, la ira de Dios también es omnipotente. La ira de Dios también es omnipresente, lo cual hace perfectamente aplicable la ira de Dios a una parte esencial de la naturaleza divina que se opone al pecado y busca la justicia y la santidad. La ira de Dios, la ira como tal, es aplicable a una parte esencial de la naturaleza divina que se opone al pecado y busca la justicia y la santidad. De acuerdo a lo que hemos visto, o lo que hemos dicho hasta aquí, vamos a ir a las Escrituras y que sea ella la que nos diga entonces dónde se encuentra todo lo que hemos mencionado. Solamente en las epístolas del apóstol Pablo a los romanos encontramos al menos 3 menciones muy claras sobre la ira de Dios que nos dicen mucho de lo que hemos dicho, y de hecho son los que vamos a tomar en el momento. Ahora, sin embargo, tengo que mencionarle que la ira de Dios aparece en las Escrituras mucho más veces que el amor de Dios. La ira de Dios aparece en las Escrituras muchas más veces que el amor de Dios. Sin embargo, los textos que vamos a revisar en esta mañana, solamente vamos a corroborar lo que hemos mencionado respecto a lo que es su ira, como esa parte esencial de él. Ahora, el primer texto que vamos a considerar se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algo que se revela, según nos dice el texto, y lo que se revela aquí es la ira de Dios. ¿Y dónde se revela la ira de Dios? Dice el texto que desde el cielo. Quiere decir que desde el cielo se revela la ira de Dios. Y esto es una redundancia, sí, me disculpan. Pero lo que queremos señalar es que aún en el lugar santísimo hay ira de Dios. Y no que sea ejecutada en el lugar santo entre los seres que adoran y glorifican a Dios, sino que en sí mismo, en su ser, nuestro Dios es un Dios airado, celoso. Y esa ira que hace parte de su esencia se revela desde el cielo. Ahora, ¿contra quién se revela esa ira? El texto nos sigue diciendo: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El objeto de la ira de Dios, entonces, es toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay un atributo que, al igual que los otros atributos de Dios, Él quiere manifestar. Y este atributo es su ira. Es un atributo que es igual a los demás: eterno, es omnipotente, es omnipresente, pero Él lo quiere revelar a nosotros. Y se revela contra toda aversión de lo que Él es: la impiedad e injusticia. Pero más adelante el apóstol Pablo sigue desarrollando esta idea, y esto es lo que llama la atención porque el apóstol Pablo está hablando aquí del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y entonces dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero luego empieza a hablar de la ira. Empieza a decir allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego en el capítulo 2, nuevamente vuelve a hablar de la ira como un aspecto necesario en el Evangelio. La ira de Dios revelada hacia el hombre es necesario para el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está expresando. Entonces nos dice en el capítulo 2 de Romanos, versículos 5 al 9. Lo primero que nos muestra el capítulo 1, versículo 18, es que la ira es un atributo de Dios que Él revela. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo 2, versículo 9, 5 al 9? Nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Note bien esa primera parte ahí que dice el versículo 5. ¿Qué es lo que se revelará el día de la ira? El justo juicio de Dios. ¿Y cómo se revelará ese justo juicio de Dios? Con ira. Lo que está atesorando el impío que no se arrepiente es ira para el día de la ira. El día del juicio de Dios, el día que Dios revelará su santo juicio, también va a revelar su ira. Porque la ira es la manifestación de su juicio y de su santidad. Ahora sigue diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Note bien ahora estos dos versículos, 6, 7 y 8. En el juicio de Dios se va a revelar la ira de Dios. Una ira que retribuye o que da el pago a cada uno conforme a sus obras. Y específicamente esa ira que se manifiesta aquí está apuntando hacia el impío, en el cual dice que le va a pagar con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y alguien diría, bueno, pero eso debe ser una ira pasajera. No, mire lo que dice el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esa es la ira de Dios, es una manifestación de su justicia. El domingo pasado lo decíamos que el amor de Dios es lo que lo impulsa, es la manifestación de su bondad y de su amor hacia sí mismo, ¿sí? De que Él ama lo que es bueno, lo que lo impulsa a expresarse hacia lo que es bueno. Bueno, la ira de Dios es lo que lo impulsa a expresarse hacia lo que es malo y de la forma negativa. En el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la ira de un Dios santo se revela contra el que hace lo malo. Esta ira es la manifestación de la justicia de Dios y del juicio de Dios. El día del juicio de Dios es llamado el día de la ira en este texto. Día de la ira. Capítulo 9 de Romanos nos muestra ahora, claramente, ya lo mencionábamos el domingo pasado hablando hace algunos domingos acerca de su misericordia, pero en este caso vamos a hablar ahora respecto a la ira. En el capítulo 9, versículo 22, nos muestra a nosotros aquí claramente que la ira es un atributo esencial en Dios que Él manifiesta. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, note bien ahí esta primera parte, ¿qué quería mostrar Dios? ¿O qué quiere mostrar Dios según ese texto? Mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Que su ira es eterna, entonces a la luz de este texto es evidente, a la luz de que hay vasos de ira que son preparados para mostrar la ira. El hecho de que un atributo no sea manifestado o ejercido no quiere decir que no sea parte de Dios. El hecho de que en la eternidad pasada Dios no haya ejecutado su ira no quiere decir que Dios no sea un Dios celoso que aborrezca el pecado eternamente y por siempre.
No tenía que existir el pecado para que Dios lo aborreciera antes de permitirlo y decretarlo. Dios permite y decreta el pecado precisamente para manifestar ese aborrecimiento y aversión hacia él. Ahora alguien me diría, hermano, solamente está citando al apóstol Pablo, la epístola a los Romanos. Pues hermanos, en muchos otros textos más en las Escrituras encontramos hablar de la ira de Dios. Como le hemos dicho, son muchísimos textos, mucho más abundantes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, vamos a encontrar la revelación que Dios mismo hace, la proclamación que Él mismo hace acerca de su santo nombre delante de Moisés cuando le muestra su gloria. La gloria que Moisés ve y que Dios proclama sobre Moisés de Él mismo es una gloria que manifiesta atributos de Dios que hacen parte de su esencia. Éxodo capítulo 34, versículo 6 al 7 dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó. Quiero que note aquí lo siguiente, que quien proclama aquí es Jehová, no es Moisés. Es Jehová quien proclama lo siguiente, dice: Jehová, Jehová. Quiero que tenga un poquito, pausemos ahí un momentico y recuerde, esa expresión Jehová o ese nombre Jehová que aparece allí, en el hebreo es Yahweh, que se traduce como yo soy el que soy. Es como si el Señor estuviera repitiendo doblemente, yo soy el que soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, note bien esto, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto fue lo que Moisés vio y escuchó de parte del Dios mismo. Y en todos los atributos que Dios está expresando acerca de él, está diciéndole que es fuerte, misericordioso, piadoso, y hay uno interesante, tardo para la ira. Quiere decir que porque es tardo para la ira no es celoso, no es una ira igual que lo demás. No, el hecho es que es paciente, pero su paciencia no quita su ira. Su paciencia no quita su ira. Es lento para la ira. Lo que quiere decir que no se enoja como nosotros, sino que existe una aversión de él, existe un aborrecimiento de él hacia el pecado, pero su lentitud o paciencia no quita la realidad de que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que le dará el pago a su tiempo. Ese es nuestro Dios. Lo está diciendo él mismo, expresando y proclamándolo a Moisés en el monte Sinaí. Pero aún más, Salmo capítulo 7, versículo 11, el salmista ahora va a expresarnos una realidad que muy pocos abrazamos, y es la realidad de su ira presente sobre el impío constantemente. Nos dice el texto, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No dice estará o estuvo, ni futuro ni pasado. Dice está airado. Hay un presente en este verbo que implica y que nos dice que la ira de Dios es activa todos los días. ¿Quiere decir que ejecuta sentencia inmediata? Nuevamente decimos, no quiere decir que se ejecute la sentencia inmediata. Pero hay una realidad y es de que Dios no está viendo con buenos ojos al impío, sino que su vista hacia el impío es con enojo, es con ira. Llama la atención porque si seguimos leyendo este salmo, permítanme, yo lo busco acá en mi Biblia.
Si seguimos leyendo este salmo, vamos a ver una descripción que hace el Señor respecto a los impíos. Mire lo que dice ahí. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahora la descripción que sigue, a que Dios está irado, es como la de un hombre o la de un soldado que está preparado viendo al enemigo. Como un arquero que tiene su arco entesado, dispuesto para dispararle a aquel que es objeto de su ira. Así es como Dios ve al impío todos los días. Si no se arrepiente, ahí está el arco entesado. Muchas personas dicen hoy día, no es que Dios me ama y siguen en su pecado, pero el texto nos está diciendo que Dios está irado contra el impío todos los días. Tú que estás haciendo las cosas mal, tú que sabes que no te has arrepentido de tus pecados, no pienses dentro de ti que Dios es un Dios que tolera el pecado. Tiene su arco entesado. Juan capítulo 3, versículo 36. Este es otro de los textos interesantes al hablar acerca de la ira de Dios. Y este texto es interesante porque resulta que está enmarcado en uno de los textos que nos habla acerca de la manifestación del amor de Dios, la conversación de Dios con Nicodemo. Y fíjese bien, entonces el hecho de que Dios ame al mundo quiere decir que Él no está irado. Fíjese bien que en el mismo texto, en el mismo capítulo, en la misma conversación en donde habla con una persona para hablarle de la manifestación del amor de Dios, enviando a su Hijo por amor al mundo, le dice las siguientes palabras. Voy a leer desde el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Nótelo bien ahora? Nuevamente. ¿Hay alguna contradicción entre el amor de Dios y su ira? No. Y nuevamente en el mismo discurso donde se dice que de tal manera amó Dios al mundo, bueno, ahí nos está diciendo cómo es que Dios al mundo y cómo también el mundo es objeto de su castigo. Dios ama al mundo, y hablando de los creyentes, ama a la iglesia en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna porque es objeto del amor de Dios en Cristo. Pero el que no cree en Cristo, ¿qué dice ahí el texto? No verá la vida, sino que la ira de Dios, y nuevamente hay un punto importante aquí, es el verbo en el que está conjugado en el tiempo en el que está conjugado este verbo aquí. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, hermanos, de estas cosas podemos inferir algunas cosas más. Por ejemplo, no solo hace parte de su ira exclusivamente hablar del infierno, aunque es la manifestación más terrible que el hombre pueda experimentar. Ojo, que el hombre pueda experimentar. Pero también hay otras formas en las cuales la ira de Dios está sobre el hombre. Ya, muchos están bajo la ira de Dios, estando dejados en sus pecados, no teniendo sobre ellos la misericordia de Dios que los guarda del mal y que los aparta y que los salva del pecado, sino que los tiene bajo la condenación del pecado. Ahora, el infierno es la mayor manifestación de la ira de Dios sobre el hombre, sobre los hombres. El castigo infligido a los malvados será tan grande como las recompensas otorgadas a los justos. El odio de Dios hacia el pecado es tan natural en él y muy natural en un momento
que Él hará expresar su odio hacia el pecado eternamente y por siempre. En el Salmo capítulo 11, versículos 5 al 6, nos dice las siguientes palabras. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y ahora mira lo que dice el versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz. Esa es la porción de los impíos en la eternidad. Fuego, azufre, viento abrasador. Ese es el cáliz de la ira de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, nos expresa acerca del cáliz de la ira del Señor derramado sobre todas las naciones. Permítame leerlo para ustedes. Isaías capítulo 66. Voy a leer del versículo 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo. Ahora, hermanos y amigos, cuando iniciamos el estudio comenzamos hablando o citando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Cuando comenzamos este estudio iniciamos citando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y es interesante porque la idea es que pudiésemos comprender que la ira de Dios es un atributo revelado que el Evangelio precisamente pone en alto y magnifica. Pero ¿por qué la ira de Dios es magnificada en el Evangelio? Porque la ira de Dios es la manifestación de su justicia y de su santidad, que precisamente son atributos, voy a decirlo en este término, magnificados en las Escrituras respecto al ser de Dios. En el libro de Apocalipsis leemos que uno de los cánticos que dicen es, porque sus juicios han llegado, sus santos juicios, juicios que se revelan en la justicia de Dios o en su ira dispensada hacia los impíos. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Evangelio con la ira de Dios? En el Evangelio la ira de Dios es magnificada en la persona de Cristo Jesús y su muerte sustitutiva por nuestros pecados en la cruz. Así como la santidad es natural y necesaria, también es necesario el castigo de la impiedad. ¿Y de qué manera entonces podrían pecadores como nosotros poder recibir el perdón de Dios? ¿De qué manera un Dios santo que odia el pecado puede magnificar su santidad y su justicia pasando por alto nuestros pecados? Si es un Dios que quiere revelar su ira y hacer notorio su poder. Las severidades de Dios contra el pecado no son espantos meramente. Tienen su fundamento en la justicia de su naturaleza. Y es por eso que un Dios santo y justo no perdonará nuestras transgresiones en base a nada. Es decir, Dios ha de castigar nuestras transgresiones. Su trono es un trono de santidad y es un trono que es llama de fuego. Por lo tanto, todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios debe caer bajo la justicia de Él. Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cómo puede el hombre ser reconciliado con Dios? ¿Cómo puede el hombre ser reconciliado con Dios? Y debemos recordar que también la caída se nos permitió para manifestar su misericordia y su gracia. Si Dios hubiera podido odiar el pecado sin castigarlo, entonces no hubiese sido necesario la muerte de Cristo. Pero Él odia el pecado y lo castiga. Pero Dios no puede dejar de ser santo y por lo tanto no puede dejar de ser justo.
porque la injusticia es parte de la impiedad. Existe la necesidad de que la santidad de Dios sea satisfecha por algún mediador para que así nuestros pecados pudiesen ser perdonados. La pureza divina no pudo encontrar ninguna otra criatura en toda la humanidad que pudiese ser objeto de la manifestación de su ira y de su odio hacia el pecado. Dios encontró una manera para reparar los males hechos a su santidad. Solamente Dios pudo encontrar una manera para reparar los males hechos a la santidad divina. Nosotros como criaturas no podíamos, como criaturas finitas, no podríamos compensar los desprecios de Dios Santo hacia el pecado. Por lo tanto, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, encontramos cómo Dios satisfizo esto. Hablando acerca del Señor Jesucristo, nos dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manera que Dios utilizó para satisfacer su santa ira fue encarnar a su Hijo. Ese es un misterio enorme, grande, que jamás usted ni yo podremos resolver. Cómo la plenitud de la deidad se encarnó, la segunda persona de la divinidad, para soportar la ira de un Dios santo. El castigo debido al pecado se traslada, por lo tanto, a la persona de la segunda de la divinidad, a la segunda persona de la divinidad, que a su vez recibe el castigo, y la justicia de la segunda persona encarnada se comunica al pecador para el perdón de pecado de la ofensa hecha hacia el Dios Santo. Fue así como nosotros recibimos el perdón. Dios envió a su Hijo en forma de hombre y castigó en él el pecado de ellos, de nosotros. Si el pecador hubiese sido condenado eternamente, el odio de Dios hacia el pecado se habría evidenciado por los golpes de su justicia. Pero su misericordia para con un pecador habría quedado en la oscuridad. Si el pecador hubiese sido perdonado y salvo sin un mediador que satisfaciese la ira eterna de Dios, su santidad había sido escondida bajo la cabeza para siempre en su propio seno. Por lo tanto, existía la necesidad de tal manera de satisfacer su pureza y a la vez de manifestar la misericordia, que Él tuvo que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es por eso, hermanos, que la muerte de Cristo en la cruz es la mayor manifestación tanto del amor de Dios y de su misericordia para con nosotros, como también de su santa y justa ira, en que Él envió a su Hijo, el objeto de su amor, su Hijo complaciente, para castigar en Él los pecados nuestros. Ahora quiero traer ciertas aplicaciones para todos aquí. Ya que hemos visto que Dios es un Dios celoso, que está airado contra el pecador todos los días, le hago una pregunta a usted que viene domingo tras domingo a este lugar. ¿Qué esperas para escapar de la ira divina? Ya Dios nos dio un medio para escapar de la ira divina. Él castigó sobre su Hijo Jesucristo el pecado que Él no cometió. Pero para que nosotros, los que creemos en Cristo, tengamos justificación en Él. O sea, la justicia que usted puede recibir
La única forma en la cual usted puede presentarse delante de Dios sin que sea aborrecible por Él es que usted crea en su Hijo Jesucristo, en que Él recibió el castigo por su pecado y de esa forma reciba la justicia de Él y sea imputada a su nombre. No hay un lugar en el mundo ni en el universo en el cual usted pueda esconderse de un Dios infinitamente santo y justo que no da por inocente al culpable, sino solamente en su Hijo Jesucristo. Aquel que hizo propiciación, el único que pudo satisfacer su justa ira santa. Es la única forma en la que tú puedes escaparte de la ira venidera. A los pies de Cristo, creyendo en Él, confiando en Él. No estamos aquí infundiendo un temor en vano, sin fundamento. Esa no es nuestra intención. Estamos apelando a los medios de Dios para llamarte al arrepentimiento. Al hablarte de la ira del infierno, no estamos mostrándote un Dios que solamente es ira y enojo. No. Porque Dios es un Dios bueno. Te advierte de su ira. Te recuerda sus amenazas. Y te muestra el único medio para salvarte de la severidad de su castigo. Su ira santa fue una vez derramado sobre su santo Hijo en favor de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe en busca de ese perdón que es ofrecido en Cristo Jesús. Quizá usted nunca ha pensado acerca de los terrores que Cristo vivió en la cruz. Y no quiero que piense en el Jesús humano, el hombre, piense en el Dios encarnado. Toda su agonía cuando fue muerto en esa cruz. Eso no se debió simplemente a una sencilla muerte. Era la ira de Dios derramada sobre él. La mayor expresión, y ahora sí quiero aclararlo, universalmente, la mayor expresión revelada jamás de la ira de Dios fue cargada sobre Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Los hombres han de experimentar la ira eterna de Dios, sí, pero Cristo Jesús, el Dios hombre, experimentó la ira eterna de Dios también ahí en esa cruz. Y es por causa de que Él la experimentó y que la sufrió, que ahora puede socorrer a aquellos que le buscan a Él. Por lo tanto, te animo, amigo, cree en Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo. Humíllate delante de Él. Ven en arrepentimiento y fe. Recuerda que Dios aborrece y odia el pecado y no te dará por inocente a menos a que vengas a refugiarte a los pies de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios que nos ha librado de la ira venidera.